también recordamos a Lázaro, que Jesús también le devuelve la vida. Bueno, comenzando este capítulo 8, nos narra el versículo 1, dice así: cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Y más adelante, pues entonces, antes de empezar esta historia, cuando Jesús calma la tormenta, nos narra entonces 3 de los 10 milagros que Jesús desarrolla. Jesús primero sana a un ciego, luego sana al siervo del centurión romano y luego sana a la suegra de Pedro. Y en el verso 16 dice así: al atardecer le llevaron muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto para tener presente que ese día en particular había sido un día bastante agitado, con mucho trabajo, con muchas sanidades, muchos milagros que Jesús hace. Y esto pues lo entendemos, pues que Jesús está bastante agotado, extenuado. Muy bien, entonces vamos a pasar a la lectura de la historia. Mateo 8, 23 al 26. Dice así a partir del verso 23. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. «Señor», gritaron, «sálvanos, que nos vamos a ahogar». «Hombres de poca fe», les contestó, «¿por qué tienen tanto miedo?». Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas y quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían: «¿Qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen?». Bueno, vamos entonces a ir parte por parte en el estudio de este texto, de este pasaje. Y vamos entonces comenzando con el primer versículo. El primer versículo que dice: luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Aquí es importante tener presente que, bueno, como otras historias, al igual que esta, otros pasajes paralelos de los evangelios paralelos nos dan luz sobre lo que sucede. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos nos agrega una información que dice lo siguiente, dice así: ese día al anochecer le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Esto está en Marcos 4, 35 y 36. Fíjense que entonces aquí Marcos nos informa que este hecho, que esta historia que se va a desarrollar a partir de aquí, sucede en la noche. Esto es importante porque los invito a que nos pongamos en las sandalias de los discípulos y nos imaginemos que nosotros estamos viviendo esta situación. Entonces es diferente si esta tormenta se hubiera desarrollado de día, pero en este caso es de noche, es algo más tenebroso. Y también indica que es Jesús el que les dice a los discípulos: crucemos al otro lado. Entonces Jesús es el que les da esa instrucción y además dice que iban otras barcas. Muy bien, pasamos entonces al verso 24, dice: de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. En otras versiones dicen: se levantó una tormenta feroz. Entonces aquí no estamos viendo una tormenta que fuera de pronto algo habitual o de un tamaño como el que habitualmente ellos tenían que enfrentar. Dice que la barca se estaba llenando de agua y seguramente, pues, como es lógico, podían naufragar, y entonces empezaba a hundirse la barca en medio de la oscuridad, en medio de la noche, y desde luego ellos se dan cuenta que está peligrando la vida de todos ellos, incluso de los más
expertos marineros, ¿no? Los pescadores. Así que la situación es realmente desesperante. Los recursos con los que ellos cuentan, su experiencia, su sabiduría, ya llegaron al límite. Ya ellos se dan cuenta que no pueden hacer absolutamente nada, están al límite de sus capacidades, hicieron lo que pudieron y ya no hay nada más que hacer. De pronto esto tiene un poco de similitud con la experiencia que hoy estamos viviendo con el tema del coronavirus. Los seres humanos, ya la humanidad, nos hemos dado cuenta que, como se dice, hasta aquí llegamos. Esto es todo lo que podemos hacer, esto es todo lo que podemos nosotros conocer, nuestra ciencia, nuestra sabiduría, para darle solución. Y en este caso los discípulos ya se encuentran, como se dice, contra la pared. En la última oportunidad que ellos pueden tener para salir adelante. Entonces, dice así el siguiente texto: pero Jesús estaba dormido. Y en el 25, los discípulos fueron a despertarlo y le gritaron: Señor, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Mirando el pasaje paralelo en Marcos, también allí nos aporta algo bien interesante. Dice así este texto en Marcos 4, en la parte B del verso 38, dice: así que los discípulos lo despertaron, pues a Jesús. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Fíjense que entonces ellos, desde luego, pues van los discípulos. O sea que podemos estar viendo allí en esa barca 12, 13 personas contando a Jesús, y pues todos están gritando, todos están angustiados, todos están, como se dice, paniqueados, muy preocupados, muy asustados. Y entonces le llaman a Jesús. Él está exhausto, como hablábamos o veíamos al comienzo en el contexto. Jesús estaba profundo, totalmente profundo, tanto que ni el viento ni el ruido que habría en ese momento había despertado a Jesús. Pero ya entonces son los discípulos los que lo despiertan. Pero le dicen a Jesús de una manera ya que puede ser hasta grosera y hasta irrespetuosa, como vemos ahí en Marcos, que está diciendo: ¿no te importa que nos ahoguemos? Están como acusando, como diciéndole a Jesús: te olvidaste de nosotros, nos estás abandonando, no te importamos, nos estás dando la espalda. ¿Será que de pronto en situaciones difíciles nosotros llegamos también a decirle cosas así? De pronto no con nuestra boca, pero de pronto sí con nuestra mente. Nosotros constantemente estamos dialogando interiormente y de pronto llegamos a decirle eso a Dios, a Jesús, en los momentos de dificultad. ¿Cuántas personas hoy de pronto están renegando de Dios? ¿Cuántas personas están diciendo: si existes, nos has abandonado, no te importamos, nos estás dando la espalda? Y desde luego no solo en la situación actual, en diferentes situaciones o circunstancias de la vida. Miramos entonces el verso 26, el siguiente texto, el siguiente versículo dice, Jesús les dice, ¿no? Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Mire cómo lo describe allí Marcos 4, dice así, Marcos 4, verso 40. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Sí ven? Nuevamente es tanto miedo. Dijo a sus discípulos, ¿todavía no tienen fe? Fijémonos que aquí entonces Jesús, ya despierto, él no está angustiado, no está asustado, no está preocupado, y lo que hace es entonces cuestionarlos, ¿no? ¿Por qué tienen tanto miedo? O sea, es un pánico, es algo terrible lo que está pasando. Yo creo que los discípulos, o si nosotros estuviéramos ahí, pues mira, Señor, es que
nos vamos a morir, esto es terrible, esto es algo angustioso, no tenemos forma de detener esta tormenta. Y Jesús identifica entonces cuál es el problema de ellos. Les dice, hombres de poca fe, hombres de poca fe. Esta es la parte central del problema de ellos. Recordemos una historia que sucede un poco más adelante, en la historia de los discípulos con Jesús, en el capítulo 14 de Mateo. Recordemos que aquí estamos en el capítulo 8. En el capítulo 14, y en los versos 22 al 23, al 33, perdón, vemos la historia cuando Jesús anda sobre el mar. Jesús entonces está andando en el mar. Así rápidamente un contexto, es cuando Jesús ya ha hecho el milagro de la multiplicación de los peces y los panes, y Jesús entonces dice que manda a los discípulos en la barca adelante y él sube al monte a orar. Y ya estando, dice más o menos hacia las 3, 4 de la mañana, los discípulos van en el mar y hay una tormenta, pues hay muchos vientos, por lo visto no es tan terrible como la tormenta que estamos estudiando en este momento, pero es cuando Jesús aparece caminando sobre el mar y ellos se asustan y los discípulos entonces gritan y Jesús los calma, les dice no se preocupen, soy yo. Y es entonces allí en el verso 28 en que Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y entonces él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces hasta ahí todo iba muy bien, pero entonces resulta que, verso 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fíjense que Jesús le responde muy similar a como le acaba de decir a los discípulos en la barca, hombres de poca fe. Y aquí Jesús entonces le dice a Pedro, hombre de poca fe. Y fijémonos que en este caso en el que Pedro empieza a hundirse, él comienza a hundirse, como vemos aquí en este versículo 30, dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Repito entonces, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Aquí podemos darnos cuenta que no eran las circunstancias realmente el problema es que Pedro quita los ojos de Jesús. Pedro deja de ver quién está a su lado, que es Dios mismo, que es el Mesías. Y nos damos entonces cuenta que el motivo real, el fondo del problema para el miedo de Pedro y el miedo de todos los seres humanos es la falta de fe, es la falta de confianza en Dios. No son realmente las circunstancias nos afectan en la medida en que nosotros dejamos nuestra fe o nuestra confianza en Dios. Entonces, también podemos pensar algo con respecto a lo que está sucediendo. ¿En quién o en qué tenemos nosotros puestos nuestros ojos, nuestra mirada? ¿En las circunstancias? En el caso de Pedro, que estaba viendo el fuerte viento, en este momento nosotros estamos mirando lo grande que es este problema, esta pandemia, o estamos viendo lo grande que es Dios.